Bueno, un cordial saludo nuevamente. Vamos a realizar entonces las observaciones en relación a sus propuestas de diseño de prototipos. Comencemos entonces con el grupo de Catherine. Bueno, hay algunos aciertos allí interesantes, otras cosas que habría que precisar con respecto a algunas modificaciones. Eh, no era la idea, ¿cierto? Montar allí el módulo compositivo o la rejilla, ¿cierto? Porque los prototipos, ¿cierto? Pueden sufrir cambios, pueden sufrir modificaciones, ¿cierto? Para que lo tengan allí en cuenta. Solamente se hace el módulo compositivo, ¿cierto? Cuando ya están aprobados. Entonces comencemos acá con eh, esta señal adosada. Me parece interesante allí ese soporte en relación al sistema de sujeción, que seguramente se vuelve un módulo allí interesante, ¿no? Un módulo más. Diríamos que aquí hay un módulo, el módulo que contiene el diseño iconográfico y el módulo que contiene el texto, ¿cierto? De la señal, o textos, ¿no? Eh, Incluyendo el braille. Por eso hablo de textos. Sin embargo, creería que estos dos pernos, ¿cierto? Seguramente podrían estar aquí, sobre la parte azul, porque queda la percepción, bueno, y entonces, ¿cómo se monta este elemento sobre ese soporte? ¿Listo? Me queda esa inquietud allí. Tal vez esos dos pernos tendrían que estar es acá. ¿Listo? Ahora, seguramente esto pasaría a ser blanco como ya habíamos indicado. Esto en azules. Y este módulo seguramente pasaría a ser azul, texto blanco, braille blanco. Además de eso, se me ocurre, porque es que aquí plantean de nuevo el soporte o ese otro módulo. Aquí ya más no como soporte, sino como módulo, elemento de diseño, que no está acá en la de bandera, que aquí está rarísimo. Entonces yo diría, si van a haber tres módulos, este de soporte, por ejemplo, este otro allá, circular, que se circunscribe dentro de la curvatura de ese soporte, entonces, ¿por qué este no eventualmente podría ser un módulo separado, ¿cierto? Les dejo la inquietud, ¿cierto? Al respecto. Eh, Aquí podría suceder incluso si este es blanco, blanco, blanco acá, y este es azul. ¿Cómo iría ese tema allí? Simplemente sería plano, igual es una opción, ¿no? Sería plano, círculo blanco y este elemento azul. Plano me refiero a que sea un solo módulo, ¿cierto? O si serían dos, círculo uno, ¿cierto? Y este otro elemento, otro módulo, como este, ¿no? Como el soporte, que es otro módulo y que va con pernos. Porque se me ocurre incluso que eh, podría tener aquí una separación, este módulo con respecto al círculo, y estar unidos por un pequeño tubito acá, otro tubito acá, ¿cierto? Como los que les había mostrado en el video de referencias, y se vería muy elegante.
¿cierto? Tubito y mostrar dónde quedarían los pernos, ¿cierto? O simplemente se ha de encajar este, este módulo en esos tubitos, esos pequeños tubos, delgaditos, corticos. Sería una pequeña separación acá. Y se vería muy interesante y estaría a 3 módulos. Luego aquí pasaría algo similar. Podría ser que aquí fuera un perno, acá otro perno, para simular entonces que ese módulo rojo va por detrás del blanco, ¿cierto? Y se unen allí. Luego acá habría un corte, ¿cierto? Y aparece entonces un tubito acá, por ejemplo, otro acá, o en su defecto, eh, puede ser que sean diagonales o o uno solo en vertical, ¿cierto? Habría que revisar. Pero entonces sería uno, dos, y este al estar separado, el blanco, bueno, que en este momento es blanco, pero realmente sería azul, ¿no? Del círculo blanco, ¿cierto? Quedaría allí con 3 módulos. Con este pasaría lo mismo, ¿no? Que en lugar de hacer estos elementos acá, más bien se podría plantear un pequeño rectángulo vertical rojo y ya, ¿listo? Para que esto no quede tan largo, tan ancho, esto, ¿cierto? Separándose tanto de la pared, más bien un rectángulo corto, me refiero al ancho, ¿listo? Con un par de pernos. Luego entonces, adecuar esto, ese módulo, ¿cierto? Aquí, y seguramente hacer lo mismo, ¿no? Podría ser. En este sería entonces blanco y verdes. Ah, no, mentiras. Ah, porque esta es una orientadora, ¿no? Sí, con la flechita. Luego diría, entonces esto es verde, texto blanco. Obviamente estos pasarían a ser de colores también opuestos a los que están allí. Estamos con verde de fondo. Estaría blanco de fondo. Aquí. Flechas verdes, en fin. Pero este elemento diría seguramente que estaría acá, por ejemplo. Sube y hace esto. O sea, estaría al contrario de este. Este lo podrían reflejar hacia la derecha y estaría acá, ¿cierto? Y se separa, se ve únicamente hasta acá, ¿no? Por ejemplo, creería yo. Se vería hasta acá y luego de ahí surge este otro módulo. Creo que esas serían las observaciones para que revisen sus prototipos y los veríamos en clase. Con esto les voy a indicar para los 3 grupos que viendo los prototipos y un poco la iconografía allí, sobre todo los prototipos, creo que no sería pertinente hacer entrega del manual, ¿cierto? Como habíamos planificado el día 8, porque creo que definitivamente es mejor revisar la iconografía como quedó en una versión ya final y si es que hay que hacer ajustes pues los miramos. Igual con los prototipos que son los que en este momento más me preocupan. Además porque no, en este caso particular por ejemplo,
no los estamos viendo con las sugerencias de observaciones que se hicieron en la iconografía, el cambio de color y todo eso, y eso afecta. Además, con el cambio o con la nueva propuesta de hacer módulos separados, en fin, entonces creería que definitivamente el 8 nos veríamos en clase para revisar las propuestas finales de prototipos y diseño iconográfico. Y miramos si hay ajustes, que seguramente va a pasar que exista uno que otro ajuste. Y seguramente tendríamos que entregar el 22. ¿Listo? Bueno, con respecto a estos prototipos, si bien las formas no me disgustan, creo que sería interesante ver una segunda propuesta de prototipos. ¿Listo? Seguramente, como ya les había indicado antes, este módulo de aquí hacia abajo se vuelve uno solo, se va este cuadrito de acá, se vuelve azul y ahí queda cinemas en blanco. Eso para todos los prototipos. Lo que sucede allí en particular es que me parece que las formas, aun cuando pueden ser aceptables, ¿cierto? Sobre todo la de sujeción a piso me parece que puede mejorar. Además, no con un par de tubos, sino con uno solo. Me parece que con dos definitivamente no es la idea. Se torna en desperdicio de material y la sostenibilidad se la puede dar perfectamente uno solo. Ahora, aquí por ejemplo los pernos están demasiado grandes, aquí están más pequeños, más estéticos, ¿cierto? Yo no entiendo por qué aquí hacen un diseño, aquí hacen otro y aquí hacen otro completamente diferente. Creo que son más como estos, una arandela gris y por dentro blanco y deberían ser iguales para todos los prototipos. Bajo ese orden de ideas y mirando lo de las retículas y todo eso, que debe ser todo igualito a esta, en fin, como ya habíamos indicado antes, en las observaciones del diseño iconográfico, cuando todo eso esté allí, ¿cierto? Planteado, aquí esto por ejemplo no debería salirse, solamente por abajo, sistema de sujeción por abajo. De todas maneras me gustaría ver otra propuesta, ¿cierto? De señales, de prototipos. Además, no están teniendo en cuenta la identidad corporativa. No aparece allí la referencia del logo y su logotipo imagotipo del centro comercial, ¿cierto? Entonces creo que es prudente corregir estas, pero ver otra propuesta, ojalá mejor, de prototipos. Con respecto a estos prototipos, ¿cierto? Primero, la forma realmente no sugiere nada interesante allí. Me parece que esas puntas incluso se vuelven un poco eh, agudas y terminan siendo allí agresivos esos ángulos. Por tanto, la forma no me parece que realmente resulte en algo interesante. En ninguna de estos dos casos, que pues igual es la misma, ¿no? Colgante pasa lo mismo. No veo realmente algo interesante allí. Me parece que hay allí una serie de rectángulos, cuadros, eh, sin mayor propuesta. Creería, de hecho, además que seguramente esos contornos negros le hacen, o grises, bastante daño a la propuesta. Realmente no entiendo allí
¿qué sería lo interesante de la propuesta? Porque realmente propuesta de diseño allí no veo. Luego en la señal adosada, yo creo que la señal se daña cuando se hace esto. Esta curvatura acá, creo que eso dañó todo. Y luego, ¡fum! Esta curva hacia adentro y luego, ¡pum! Sale ese rectángulo hacia la derecha. Y queda esa cavidad allí extraña, bastante particular. Aquí se ve una línea rarísima. Me parece que definitivamente hay que proponer una nueva línea de prototipos. ¿Listo? Por favor, miren los referentes. No necesariamente tiene que ser un solo módulo con una forma o troquel determinada, sino que pueden ser dos, tres módulos, cuatro módulos si se quiere, que se conectan con sistemas de sujeción. Si quieren un solo módulo, como en este caso, de todos modos plantear algo eh, más propositivo y de todas maneras tener en cuenta que estos elementos, contornos, ¿cierto? Son fundamentales. Preferiblemente no contornos, mucho menos grises o negros. Esos contornos internos no creo que sea por ahí. ¿Listo? Eh, Creo que definitivamente lo mejor es plantear una nueva línea de prototipos. ¿Listo? Más propositiva, más prototipos más elaborados. Y si quieren en un momento dado replantear muchas cosas allí de estos, retomar y replantear y presentar dos líneas o tres líneas de prototipos. ¿Listo? Creo que esas serían entonces las observaciones y como les decía, mejor en clase, ¿cierto? Lo que haríamos el día 8 es revisar sus propuestas de prototipos y de diseño iconográfico, ¿cierto? Y vemos entonces cómo van con todo ello. Bien, entonces eh, nos vemos el próximo lunes. Miramos, hacemos retroalimentación allí, preferiblemente que tengan sus archivos editables, de tal manera que cuando hagamos el proceso de observaciones, ustedes puedan ir haciendo correcciones y al final de la clase, ¿cierto? Antes de finalizar la clase, tengamos ya propuestas definitivas que decimos, sí, mire, aprobada, ¿cierto? La parte iconográfica, aprobado los prototipos, ahora sí, ¿cierto? Adelante con su implementación dentro del manual para todo ello. Bien, y luego sí, impresión y estaríamos entregando el manual impreso para seguramente el 22 o incluso quizás podríamos proponer, pero eso lo hablamos en clase, hacerlo el 23. Bueno, entonces seguimos en contacto y buen transcurso de semana.